¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República electo, Lenín Moreno, toma distancia de algunas propuestas de Rafael Correa. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Durante la reunión con las autoridades de control, Moreno habría dicho estar en contra de las planteadas reformas a las pensiones alimenticias. En la cita con autoridades de control, funcionarios de gobierno y parte de la militancia de Alianza País, Lenín Moreno insiste en su llamado a la tolerancia y asegura que durante su mandato sí se respetará la independencia de funciones. Ustedes me conocen, yo soy una persona de palabra, de que va a haber transparencia total, de que va a haber respeto, de que se va a garantizar la independencia de las funciones. Y en otros temas aparta su discurso de algunas propuestas legislativas poco negociables en estos 10 años. A esa conclusión llega, por ejemplo, el defensor público Ernesto Pazmiño, quien propone la despenalización del aborto y dice que hay opciones. Algo que él apoyó totalmente de mis propuestas es despenalizar el aborto en caso de violación. No puede el Ecuador seguir siendo el único país que envía a la cárcel a mujeres que abortan cuando han quedado embarazadas fruto de una violación. Lenín Moreno está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La reciente propuesta de Correa sobre cambios al Código de la Niñez y Adolescencia en lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias para los menores también sería un punto de desacuerdo con Moreno. Aquí voy a ser infidente también. Las propuestas que ha hecho el señor presidente Rafael Correa sobre las reformas para las pensiones alimenticias. Y el presidente electo, Lenín Moreno, ha coincidido conmigo de que no es procedente esta reforma. En la misma cita, el fiscal Galo Chiriboga informó al presidente electo sobre los casos que quedarán en manos del nuevo fiscal. Chiriboga asegura que esperan avances en la investigación al $1.000.000 que habría recibido el exministro del régimen, Alexei Mosquera. Llegó ya una asistencia penal que solicitamos a el Principado de Andorra, eso ya está en el expediente. ¿Ha habido colaboración por parte del exministro? No, él ha hecho uso de su derecho constitucional, del derecho al silencio, que es una garantía que tiene el procedimiento. ¿Y el otro detenido? Igual. Otros funcionarios evitaron declaraciones aun cuando esta no será la única reunión dentro del proceso de transición de gobierno. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Ecuador conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa con severas críticas a la Ley de Comunicación. Una carta abierta de la Unión Nacional de Periodistas sobre los temas innegociables en materia de comunicación y un proyecto de reformas de ley son algunas acciones coyunturales frente al nuevo gobierno. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, le sorprende al Ecuador con el final de un gobierno que atacó sistemáticamente a los medios de comunicación privados durante los últimos 10 años, según cuantifica Fundamedios con sus alertas. Se han registrado más de 2.200 agresiones a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en los últimos 10 años. Pero hay expectativa en varios sectores políticos, sociales y gremiales sobre la llegada de un nuevo gobierno. Yo soy escéptico a lo que ofrece el señor presidente Lenín Moreno, porque no se va a convertir en la presidencia de lo que ha sido toda su vida. Esto lo dijo el escritor y periodista comisionado anticorrupción en el marco del foro organizado por la Unión Nacional de Periodistas, en el que se establecen 6 puntos o principios innegociables en la ley de comunicación vigente. Debe eliminarse la Supercom, porque esta es una institución que en realidad es incompatible con una institucionalidad democrática. Y el cuestionamiento a la ley de comunicación y específicamente a la Supercom, que acaba de sancionar a 7 medios privados por no replicar una información no contrastada del diario Página 12 de Argentina, y a otros 3 canales por difundir el exit poll de una encuestadora cuyos resultados difirieron de los datos oficiales. También lo comparten sectores cercanos al gobierno entrante. Se puedan debatir, por ejemplo, el hecho de contar un chiste, si al señor superintendente no le gusta, si es que es realmente lesivo o no es lesivo, si se hizo algún acto que puede ser discriminatorio o simplemente se coartó la libertad de expresión. El movimiento político del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se reunió este miércoles con algunos periodistas y dirigentes gremiales en Quito, luego de hacerlo en Guayaquil y Cuenca, para recoger propuestas de reforma a la ley de comunicación por encargo del presidente electo, Lenín Moreno. Queremos ver más señales de las que se están dando, ¿no?
Aparentemente hay una predisposición de cambiar las condiciones de la relación del poder político con la prensa. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Polémica sesión en la Comisión de Soberanía de la Asamblea por los roces generados ante la posibilidad de crear un cuerpo civil armado dentro del Código de Entidades de Seguridad. Incluso desde las filas de Alianza País se pide que este proyecto trate la próxima Asamblea. Asambleístas de la oposición, con silencio, por favor. Les pido respeto y silencio, por favor. La creación de un cuerpo civil de protección a las altas autoridades del gobierno generó roces y un debate acalorado al interior de la Comisión de Soberanía de la Asamblea, que se preparaba para votar este miércoles el informe para segundo debate del proyecto de Código de Entidades de Seguridad, con este punto polémico que no logra consensos. El tercer libro debe estar fuera de este código. Es un insulto a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, al dar el paso increíblemente grave de crear una fuerza de civiles armados potencialmente politizable cuando estamos a pocos días de dejar nuestras funciones. Porque no voy a legitimar algo que está irrespetando la Constitución y la ley. La presidenta y la vicepresidenta de la comisión defendieron el texto al que consideran más mesurado. No tiene nada que ver con bandas armadas. Formar personal especializado que cumpla con estas funciones de protección a las altas autoridades. Este es un servicio especializado de protección de autoridades. A ver, si me permite, por favor, o sea, si no quiere escuchar, váyase. La policía y las Fuerzas Armadas no hacen formación especializada. Están diciéndole a la policía y a las Fuerzas Armadas que no son confiables ni idóneas para poder cuidar del presidente y de otras autoridades. La sesión de la comisión fue suspendida, pues la oposición abandonó la sala y dejó sin quórum. Esto es inadmisible, inadmisible. Yo tengo que decir. Y frente a estas preocupaciones, algunos asambleístas consideran que debe ser la próxima asamblea quien trate este proyecto de ley. Incluso los pedidos salen desde la propia bancada oficialista. Se trata de la legisladora Soledad Buendía, quien hace un llamado a tratar este tema con más detenimiento. Ya esta asamblea tiene muy corto tiempo para el debate, creo que es muy sano, muy democrático, que este es un tema controversial, tendríamos que debatirlo en el próximo periodo, tenemos 4 años. 4 años para legislar. La urgencia es regular la estructura. Esto se ha venido tratando mucho tiempo y requiere urgente aprobación. Ana María Cañizares, 24 horas. El alcalde de Guayaquil advirtió sobre la postura que el cabildo tendrá con el nuevo gobierno. Además, señaló a los sectores que, a su criterio, el presidente Moreno deberá atender con prioridad. Cerrado el capítulo de las elecciones, el alcalde Jaime Nebot advierte que la postura del municipio de Guayaquil será la misma con el gobierno de Lenín Moreno. Defender, en primer lugar, a la ciudad de Guayaquil, sus rentas, su modelo, su derecho a prosperar. A Nebot le preocupa la situación en la que Moreno recibirá al Ecuador y por ello sugiere revisar algunos puntos que a su criterio el gobierno saliente ha dejado de lado. Defender los derechos de los trabajadores a sus utilidades, de los maestros a sus fondos de pensión, de los asegurados, de los jubilados, de los depositantes del Banco Central del Ecuador, defender los derechos de la mitad de la población que está en el campo agrícola y ganadero, que mucha gente no comprende la importancia de quienes producen los productos que exportamos y que generan divisas que permiten la existencia y la permanencia de la dolarización. Si no se maneja con mucho tino y con mucha habilidad, la crisis se va a profundizar. Sobre el anunciado regreso del expresidente Abdalá Bucaram y sus intenciones de postularse en las elecciones seccionales del 2019, Nebot toma posición. En lo personal, yo no tengo ningún problema con que el señor regrese, es su derecho. Y si el señor tiene aspiraciones políticas, también tiene derecho a tenerlas. Serán los ecuatorianos y los guayaquileños los que juzguen si esto es conveniente o no. Lo dijo esta mañana en su acostumbrado enlace radial. Carlos Acoto, 24 horas. Los sectores productivos del país alistan una agenda con pedidos para el presidente electo y su gabinete que esperan se puedan ejecutar durante los primeros 100 días de mandato.
A poco más de 3 semanas de que se posesione el nuevo gobierno, los sectores productivos alistan los pedidos que piensan presentarles a las autoridades entrantes con el afán de mejorar la situación económica actual. Estamos trabajando a nivel del comité empresarial en una agenda que quisiéramos de forma institucional presentar al nuevo presidente. Lo hacen tomándole la palabra al presidente electo Lenín Moreno, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su apertura al diálogo con los empresarios. Hay algunos temas en los cuales van a ser partícipes directos, principalmente el sector de la construcción. Segmento que para revertir la proyección de decrecimiento de 2.9% que el Banco Mundial tiene previsto para el país este año, deberá mejorar la productividad y sus indicadores macroeconómicos. ¿Qué es lo que el Ecuador necesita? Vender más, exportar más. Basados en la confianza y estabilidad que le pueda dar el Estado. El gobierno tiene que dar señales claras respecto a la sostenibilidad del dólar. Desde el sector de la construcción, uno de los más golpeados por la recesión, pues en el 2016 su actividad decayó un 8,9% en relación al año anterior. Lo que se demandan son oportunidades e inversión. Existe una gran expectativa por la propuesta del gobierno de construir 385.000 viviendas. Los constructores nacionales tienen la capacidad para poder acometer proyectos de esta naturaleza. Para los comerciantes, en cambio, el pedido clave está en lograr más acuerdos bilaterales que atraigan la inversión extranjera a territorio nacional y también los tratados. El comerciante ecuatoriano no le quiere vender solamente a una parte de los 16 millones de ecuatorianos, sino a miles de millones de consumidores en el mundo. Esto además de reformar algunas leyes como la de herencia y plusvalía, que consideran merma la capacidad adquisitiva y evitar que surjan otras normativas que atenten contra la seguridad jurídica. Las reglas del juego no cambian cada 3 meses. Luisa María Heredia, 24 horas. El Tribunal de Garantías Penales negó la acción de protección de la CONAIE al Código de Participación Ciudadana, mientras la Asamblea conoció el proyecto que otorga capacidad sancionadora al Consejo de Participación Ciudadana. La primera condición para el diálogo con el presidente electo no se cumplió, es que los jueces declararon improcedente la acción que interpuso la CONAIE al proyecto de Código de Participación Ciudadana. Demostrado de que cada vez a los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador hay una forma de excluir. Apelarán la decisión de primera instancia, pues sostienen que sí se debió consultar antes de la elaboración del texto. Lo que buscaba nuestra acción de protección era precisamente que se analice la vulneración a la omisión de no haber consultado a los pueblos indígenas. Este proyecto tiene que ser sometido a un análisis y una vez que se haga el informe, ahí corresponde la consulta. Una hora después de la audiencia, la Comisión de Participación inició el tratamiento del texto, que tiene cambios, sobre todo en la parte que incluye el decreto 739, es decir, las regulaciones de las organizaciones sociales. Tenemos un nuevo momento político con un nuevo presidente que tendrá que revisar los decretos vigentes, que tendrá que reevaluarlos, reeditarlos si es necesario. Este código además establece un registro único de organizaciones, es decir, que las organizaciones sociales se inscriban ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que además tendrá una capacidad sancionadora a los funcionarios que limiten los derechos de participación. Estamos hablando de sanciones administrativas, de sanciones económicas. No hemos planteado la destitución, pero sería uno de los temas que estaría en debate. Estos mecanismos son para ajustar aún más mayor control y buscando desmovilizar a la gente. La siguiente semana la comisión concluirá con el conocimiento del texto y el debate continuará en el nuevo periodo legislativo. Andrea Samaniego, 24 horas. Perfumes y artículos para el hogar ya registran una disminución en sus precios tras el penúltimo desmonte de las salvaguardias. El comercio espera que la eliminación total de estos aranceles mejore sus ventas. Manuel tiene 28 años vendiendo artículos para el hogar. La procedencia de su mercadería es variada. Viene de Panamá, Estados Unidos y China. Cuenta que todos los meses hay algo nuevo en exhibición, por lo que las salvaguardias impuestas hace 2 años fueron un duro golpe para su negocio. Sumado al hecho de que el comprador, el cliente, está sufriendo una escasez de dinero en su bolsillo. Poco a poco se ha ido recuperando y el desmonte de estos impuestos es una esperanza para mejorar números. Mercadería con menos arancel ya está en percha, por eso hay descuentos. Hay artículos que obviamente ya entran con la desgravación arancelaria y ya el cliente va encontrando y a precios muy convenientes, muy cómodos. Y quienes también conocen sobre la eliminación de las salvaguardias son los clientes de Héctor Vázquez. Él vende perfumes en el centro de Guayaquil. Sus ventas bajaron casi a la mitad. La gente dejó de comprar perfumes, bajaron las ventas al 45%.
Para mantenerse ha asumido algunos costos, ofrece descuentos. Por ahora no importará más. La nueva mercadería la traerá en junio ya con 0 salvaguardias. Muchas personas me han dicho ya, vamos a esperar en junio para pagar menos, no hay problema, se les bajan los precios, tranquilo. En los almacenes de electrodomésticos se aprovecha la anterior reducción de las salvaguardias. Por ejemplo, una lavadora pasó de $630 a $480 en promedio. A inicios del 2015, Ecuador aplicó salvaguardias al 32% de sus importaciones. La medida iba a ser durante 15 meses, sin embargo, fue extendida un año más, tras aducir que las afectaciones por la caída del precio del petróleo continuaban. Joana Ramos, 24 horas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia, pidió hoy al fiscal Galo Chiriboga que llame a comparecer a todos los ministros y exministros de las áreas estratégicas, así como los gerentes de empresas relacionadas con el sector que hayan mantenido relaciones contractuales con la transnacional Odebrecht. Glass pidió también ser incluido junto con su esposa entre las personas que sean llamadas a comparecer. Que se fije la fecha y la hora para que rindan versiones de todos los ministros y exministros que hayan ejecutado proyectos con Odebrecht y todos los gerentes y todos los exgerentes. No significa esto, y lo aclaro con mucha fuerza, que exista sospecha de ninguna naturaleza. Y este es un pedido extenso de investigación a todos los funcionarios que han tenido proyectos con esta empresa que sabemos que tiene prácticas corruptas. La Fiscalía, sin el concurso obviamente del vicepresidente, ha obtenido toda la información en el caso de Caminosca, que hice un relato. Yo entiendo de lo que pide el señor vicepresidente es temas de investigación que desde la perspectiva de él pueden cooperar con el descubrimiento de los hechos, y nosotros no tenemos ninguna dificultad en procesar también los pedidos que en muchos casos coinciden. La esposa del presidente electo, Lenín Moreno, inauguró el año escolar en la escuela especializada Nixon Raúl Garay de Tonsupa, Esmeraldas, cuya infraestructura fue afectada en un 70% por el terremoto de hace un año. En diciembre pasado, Rocío de Moreno, junto con la brigada denominada Las Manuelas, constató los graves daños provocados en este centro educativo. El alcalde del cantón recuerda la gravedad de esas afectaciones. Identificamos que las paredes estaban destruidas, el techo. El trabajo de reconstrucción y acondicionamiento se dio desde el Ministerio de Educación y el CONADIS. A esto se sumó el aporte del proyecto Juntos por Ti y el apoyo de la empresa privada. Se ha invertido en esta educación en esta unidad $122.000, lo cual ha permitido restaurar 16 aulas, dotar de baterías sanitarias nuevas. Se estima que 90 niños y adolescentes con discapacidades se eduquen en este centro, donde se prevé que esta no sea la última ayuda que llega. Trabajar en educación, en inclusión, en recreación, para que ellos estén contentos y tengan una calidad de vida, ellos y sus familias. La directora del centro educativo agradeció junto a los padres de familia, con quienes entregaron placas y reconocimientos a los invitados especiales. Desde Tonsupa, Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. En un inmueble del centro de Guayaquil encuentran a un hombre de 63 años embalado y atado de pies y manos. Los principales sospechosos del crimen serían 3 indigentes. La víctima, Nelson Berrús, de 63 años, fue encontrado por un guardia del sector. El celador se alertó porque del inmueble salía mal olor, ya que el cadáver estaba en estado de putrefacción. Se encontraba boca abajo, tenía en la cabeza envuelta una toalla, con lo que habría sido asfixiado. Los pies y manos fueron envueltos también con cinta aislante. Nelson Berrús era oriundo del Oriente. El hecho se lo asocia al delito de robo con muerte, porque algunos enseres de la vivienda fueron sustraídos. Entre ellos dinero y otros bienes. La recámara en la habitación donde fue encontrado se encuentra totalmente desordenada. Los principales sospechosos de esta muerte violenta serían 3 indigentes que días atrás la víctima les dio posada. Personas que no tenían trabajo y pasaban en las calles.
y él ha dado posada a eso, porque desde ese momento, desde ayer, ya no aparecen. El crimen ocurrió en uno de los cuartos de la casa del fallecido, ubicado en las calles Carchi entre Alcedo y Colón. El occiso habitaba solo en la edificación, se mantenía con el alquiler de un restaurante y de 3 departamentos. Los vecinos aseguran que todos los días veían entrar y salir a jóvenes desconocidos. La han ido a pagar y cuál es la novedad, que encuentran la puerta abierta y el señor muerto ya. Luego de levantar indicios, el cadáver fue trasladado por los policías en esta camioneta concho de vino a la morgue para la respectiva autopsia. Paul Tutibén, 24 horas.